cerquita de Amós, amén, ahí se encuentra delantito de Gloria a Dios para siempre, de Oseas, alabado sea para siempre, es uno de los profetas menores, amén, pero su mensaje es un mensaje muy cristocéntrico, alabado sea Jesucristo para siempre. Queremos contemplar lo que es el versículo 28, amén, y el verso, al verso 30, gloria a Dios para siempre. Joel capítulo 2 en el versículo 28, gracias Señor, te adoramos Dios. Lo tenemos todos ahí, mis amados hermanos. Nos dice la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia alabada con la sangre del Cordero decimos. Dice la palabra en el verso 28. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Versículo 30. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Bendito Dios, qué maravillosa porción de la palabra del Señor. Sabemos que dice la palabra que en los postreros días, y sabemos que son los días que estamos viviendo, días donde el Espíritu Santo quiere derramarse, amén, sobre su iglesia, pero los jóvenes también necesitan, para tener visiones, buscar la presencia del Señor Jesucristo. Animamos a cada joven, aquellos jóvenes que están aquí en la casa del Señor, los animamos a seguir hacia adelante. Sigamos siempre mirando al blanco perfecto que es Jesucristo. Yo sé que en esta vida hay muchas circunstancias, muchas adversidades, pero como dice la palabra, puesto los ojos en el autor consumador de la fe, el Cristo de la gloria que nos da siempre la victoria y nos saca hacia adelante. Gloria a Dios para siempre. Así que, mis amados hermanos, le demos el tiempo a mi hermano Rodolfo de esta maravillosa noche y le damos aplausos al Rey de Reyes, Señores, señores, y recibamos esta palabra que nos trae el Espíritu Santo a través de los labios de mi hermano en esta maravillosa noche. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Cuántos le alaban? Así, hermanos, estamos contentos y alegres por este gran privilegio que Dios nos permite. Este precioso privilegio que sabemos que pues no somos grandes predicadores, pero lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Y así que sea Dios hablándonos a través de su palabra. Así que doy gracias a Dios primeramente y también a los pastores, al presidente de jóvenes que nos permite poder llevar esa palabra que Dios nos ha encomendado. Así que vamos a seguir alabando a Dios a través de la palabra. Y así que pues como les dije, no soy gran predicador, ahí está un poquito parado, pero todo sea para la gloria de Dios. Dios ha hecho muchas cosas grandes en mi vida. Me voy a explicar un poquito. Como le digo, desde el año 2014, el 9 de octubre, Dios hizo una obra muy grande en mi vida. Y aquí me tiene para alabar y bendecir el nombre del Señor. ¿Cuánto le alaban? Gloria a Dios. Denle palmas. ¿Qué sube? Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Así que vamos a entrar en el mensaje de esta preciosa noche, que es una bendición, pues de que es un mensaje de jóvenes. Gloria a Dios. Pero al final, pues todos vamos a agarrar un poquito para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que vamos a leer en la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Él vive, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Cuando lo tienen, dicen Dios. amén. Gloria a Dios. 13:22 vamos a leer nomás para la honra y la gloria de Dios, y ahí pues vamos a empezar en el tema de esta preciosa noche. Gloria a Dios. A su nombre. Bendito Dios. Gracias, Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su pueblo dice: amén. Quitando les levantó por rey a David,
y de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hermanos, leámoslo en otra vez para la honra y la gloria de Dios. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todas lo que yo quiero. Así que vayamos en palabras de oración, hermanos, para que el Señor sea teniendo control de nuestra vida. Así que ore por mí y oremos para que esta palabra sea de mucha bendición para nuestra vida. Amantísimo Dios que estás en los cielos, Señor hermano, estamos delante de tu presencia en este preciso momento, Señor. Lo presentamos delante de ti, Padre amado, en el nombre del Todopoderoso de Jesucristo. Que seas tú, Padre amado, obrando en nuestra vida, usándolo para tu gloria, Señor. Y que sea tu gloria manifestada, Padre amado, en cada uno de nosotros. Cubrimos este lugar, Señor, con tu sangre. Que la gloria suya, Señor, se derrame en nuestras vidas, Padre amado. Ayúdanos a entender y conocer tu palabra. Llénanos de tu presencia. Fortalece nuestras vidas, Señor. Úsalo con poder, úsalo con tu gloria, Señor. Llena de tu Espíritu Santo tu pueblo. Derrama tu gloria, toca los corazones, abierta las almas. Salva, Padre amado, cada uno que estamos en este lugar, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Siente, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Dele palmas al Señor, que Él vive y permanece para siempre. Y Él viene pronto, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Damos gloria a Dios y un privilegio muy grande estar aquí en este lugar. Y un día especial para los jóvenes. Y que sea de mucha bendición para nuestras vidas también. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que vamos a entrar, amados hermanos, en el tema de esta tarde o de esta noche. Para la honra y la gloria de Dios lo vamos a hacer. Y le hemos puesto como tema al mensaje de esta tarde: el joven conforme al corazón de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a tomar, como lo digo, dos jóvenes de la Biblia. Hay muchos jóvenes, pero vamos a tomar dos para que sea de mucha bendición para mi vida y para la vida de cada uno que estamos en este lugar. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a hablar del joven David y también vamos a hablar del joven Saúl. Dos jóvenes que Dios los llamó, Dios los ungió y los hizo como reyes. Y también pues la diferencia es que uno pues obedeció y el otro pues desobedeció. Alabado sea el nombre de Jesús. Entrando en el tema, como le digo, de el joven conforme al corazón de Dios. Sabemos que David fue el joven hallado conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Samuel fue desechado porque no obedeció a Dios. Los dos eran jóvenes con las condiciones que en aquellos tiempos, como le digo, pues se usaban como joven, tenían las mismas características, tenían los mismos detalles y pienso que también las mismas medidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces lo vamos a hacer, amados hermanos, a través de la escritura en el libro de Primera de Samuel 13. Vamos a leer 13 y 14. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Samuel capítulo 13, versículos 13 y 14. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. 13 del 13 al 14. Ahí vamos a leer esos dos versículos. El 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea
príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí nos damos cuenta, amados hermanos, de un joven, como le digo, de Saúl, y también ya refiriéndose a David. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice: entonces Samuel dijo a Saúl. Samuel era un profeta en aquellos tiempos, amados hermanos, que él pues ungió a Saúl y también ungió a David. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y así pues vamos con el mensaje, se va a ir dando cuenta y descubriendo lo que Dios hizo en estos dos varones que, como le digo, uno fue pues de bendición, pues, y el otro pues se perdió. Aleluya, gloria a Dios. Entonces sabemos, como le digo, que Saúl pues se perdió. Es decir, amado hermano, que Dios busca en un joven es la obediencia de todo corazón. Eso es lo que busca, amados hermanos, en cada joven, el joven que está aquí en este lugar. Eso es lo que busca. Dios lo ha llamado, Dios lo tiene en este lugar, y Dios ya lo hizo rey y también lo hizo sacerdote. Alabado sea el nombre de Jesús. Nada más lo que pide el Señor de cada joven. Bueno, hablamos así en general de cada joven, pero al final es de cada uno de nosotros. Amén. Porque Dios quiere que hablemos así de cada joven, pues que Él quiere la obediencia de todo corazón. Así que yo lo animo a que a cada joven que busque de Dios, que lo busque de todo corazón, para que la gloria de Dios sea manifestada en su vida y que reciba las promesas que Dios tiene preparadas para cada uno de ellos. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Porque sabemos de que Saúl pues perdió la salvación. Saúl perdió el reino y Saúl perdió todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso a través del mensaje va a ir dándose cuenta que él pues se perdió y perdió, como le digo, el reino, perdió la salvación y perdió todo, porque salió pues él mismo matándose. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios, amados hermanos, ha escogido a todos los jóvenes que están aquí en este lugar. Es una bendición muy grande que Dios los haya escogido. Porque Dios los escogió, pero la diferencia es que Dios los escogió, amado joven, para que Dios les sirva. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios quiere, como le digo, usarlo para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere, Dios ya le dio a usted. Tal vez los jóvenes no saben o no han descubierto porque no han buscado su presencia. No han buscado no han escuchado la voz de Dios que tienen de que hacer y caminar en el camino que Dios ha preparado para cada uno de ellos. Dios los quiere hacer pastores, Dios los quiere hacer evangelistas, unos maestros, otros para la alabanza. Alabado sea el nombre de Jesús. Y también para servir a sus padres. Porque a Dios le servimos de muchas maneras, no solo aquí estar en este lugar predicando, es parte. Cuando nos toca, pues hay que hacerlo para la honra y la gloria de Dios. Así que para empezar, a los jóvenes pueden empezar en obedecer a sus padres, en servir a sus padres. Cada joven está enseñado o está Dios quiere que le sirva a través de la obediencia de sus padres. Cuando el joven le obedece a sus padres, le obedece a Dios. Entonces Dios se manifiesta en su vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque Dios, a través de que usted va caminando en los caminos del Señor, Dios mira y Dios sabe, Dios conoce a cada joven, cómo se esfuerza en que tal vez yo no lo vea, el pastor, el músico, todos los que dirigen la obra del Señor no lo vean, pero Dios lo ve. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón. Esa es la bendición tan grande, que Dios es espíritu. Dios es como una esponja que está en el agua. El agua no es la esponja ni la esponja en el agua.
como el fuego con el hierro cuando lo tiene metido. Ahí está en medio, pero el hierro es el hierro y el agua es el agua. Y así es en el fuego y el hierro. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es el Señor en nuestra vida, que cubre todo lo que es la tierra y todo el mundo, y conoce los corazones de cada joven en esta, como estamos hablando en este tema de esta noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque, amado hermano, gloria a Dios. Samuel era un joven que parecía ser un gran rey, pero al final no era un gran rey. Pero tenía las características, tenía todo, y hasta que Dios, pues, porque el pueblo lo pidió, pues lo puso como rey. Alabado sea el nombre de Jesús. Samuel aparecía, llenaba los requisitos de un gran rey, como le estaba diciendo. Pero cuando fue probado, pues ya no era el gran rey. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando fue probado por Dios, cuando el gigante vino contra él, fue miedoso, fue impasivo, fue celoso, fue enojón, fue un hombre que no obedeció a Dios. Cuando él acumuló esos otros requisitos, ya él no estaba bajo la obediencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios, como le repito, Dios mira el corazón. Lo vamos a ver en 1 Samuel 16, 6 y 7. 1 Samuel. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, hermanos. Precioso es Dios. 1 Samuel 16, del 6 al 7. Ahí usted se va a dar cuenta de lo que vamos hablando, no conforme a mi propia voluntad, sino como Dios quiere hablar esta preciosa noche. Bendito Dios. Dice la palabra: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías y dijo: desierto delante de Jehová está su ungido. Amado hermano, este era el profeta Samuel, que había visitado a Elí, que Elí era el padre de David. Entonces, cuando llegó, ahí nos damos cuenta de que cuando el profeta miró a Eliab, él se le parecía, y él dijo: este es el ungido de Dios. Entonces miramos lo que dice la palabra, o lo que le dijo el Señor a Samuel. Le dice en el 7: y Jehová respondió a Samuel: no miréis a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso es lo que pasó entre Saúl y David y el profeta Samuel, que al mismo tiempo él cayó en la apariencia. Lo dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre de Jesús. David, amados hermanos, David empieza. Vamos a mirar ahora el seguimiento de David. Que David solo les empezaba a decir de Samuel para que se dieran cuenta, pero al final vamos a terminar viendo todo lo que significaba el reinado de cada uno. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora vamos a mirar cómo David empezó a sufrir. Él sufrió desprecios. Y sufrió todo, pero como Dios estaba con él,
Dios lo usó de una manera poderosa. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, vamos a empezar la vida de David. David sufrió en todos los aspectos. Lo vamos a ir viendo que David fue menospreciado por su padre. Lo vamos a mirar cuando el padre Samuel le dice a Elí: trae a tus hijos, para que Dios lo iba a ungir uno de ellos. Sí, amén. Pero él no lo llevó a todos. Ajá. Entonces, como no lo llevó a todos, él lo estaba despreciando, menospreciando. Aleluya. El mismo padre. Por eso, amado joven que está en esta tarde aquí, si su padre lo desprecia, si su mamá, sus amigos, su hermano lo desprecia, siga adelante. Amén. Busque de Dios, Aleluya. que Dios está con usted. Amén. ¿Ah? Porque el que seamos despreciados, miramos en este caso, en esta historia, se puede decir que es para lo que los tiempos de ahora, que ahora pues a veces cada joven se debilita por cualquier cosa. Así es, amén. Porque a veces bendición para los padres que tuvieron, los hijos que tuvieron padres. Nosotros no tuvimos, pero no tuvimos el privilegio de vivir Aleluya. o saber quién era un padre como para hijo. Triste la situación, pero todo es para la honra y la gloria de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Quién vive, hermano? Denle palmas a Cristo. Denle palmas a Cristo, que Él vive y permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. El desprecio de David, que el padre lo menospreció, lo vamos a ver en 1 de Samuel, capítulo 16, versículos del 10 y 11. Ahí vamos a leer esos dos versículos y nos vamos a dar cuenta que el padre ahí pues menospreció al hijo menor. Gloria a Dios. El 10 dice, el 10 y el 11, el 10 dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Ahí lo miramos en el 10, amados hermanos, lo que estamos hablando. Elí presentó a sus hijos, pero no era el escogido de Dios. Aleluya. No era el joven conforme al corazón de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. El 11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ahí está lo que estamos meditando, amados hermanos, que Elí en ese momento despreció a David por ser el menor, porque le gustaba andar apacientando las ovejas. Los otros pues éramos como yo ahorita, corbatudos. Alabado Dios. Eran corbatudos o estudiados o andaban, no sé, solo Dios no lo describe la palabra, pero a lo que dé el entendimiento es que estaban preparados. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí él fue despreciado por su padre. Desde que entró el joven David, Dios le habla a Samuel que ese era el ungido. Ahí miramos en el 12 y en el 13. Vamos a mirar eso. 12 y 13 dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque ese es. Aleluya. Imagínense, hermano. Ahí, y sigamos el 13, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde ahí, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Ahí miramos, amados hermanos, cuando el propósito que Dios tenía para ese joven. Amén, amén. Así que, amado joven que está en esta tarde, siga adelante buscando de Dios, para que el Señor ya tiene propósito con usted. Dios lo tiene aquí en este lugar. Dios ya lo salvó, ya le dio vida, ya murió por usted. Ahora depende de que el joven que esté en esta tarde le busque a Dios de todo corazón, para que el Señor
ponga lo que Dios ha decidido ponerle a cada uno. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Samuel, que ese era el ungido. Ahí lo miramos que Samuel pues lo ungió y miró y se dio cuenta que él era el ungido. Entonces lo ungió y se fue de allí. Entonces el desprecio, ahora vamos a ver el desprecio del hermano. Aquí miramos, como le digo, el desprecio del padre. Pero Dios lo usó y Dios se manifestó delante de los padres y delante de los hermanos, porque lo ungió delante de ellos y se derramó el Espíritu Santo delante de ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora vamos a mirar el desprecio del hermano. Lo vamos a mirar en 1 Samuel 17, 28. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dele palmas, hermano. Cristo viene, Cristo está aquí en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Lo miramos el desprecio del hermano en 1 Samuel 17, 28. Dice, esto era cuando ya los hermanos pues estaban en la guerra y pues le tocó irlo a visitar, pero lo que quiero es que usted y yo pues se dé cuenta del desprecio del hermano. Aleluya. Bendito sea Dios. Dice, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado allá? ¿A quién has dejado a aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu de soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Ahí nos damos cuenta, amados hermanos, de que el hermano lo estaba despreciando. Eso puede suceder, como le dije al principio, si su hermano lo desprecia por X razón, peor que si usted está en las cosas de Dios, y el hermano no está en las cosas de Dios, va a venir mucho desprecio, va a venir mucho problema, mucha contienda, porque usted tiene que ser diferente, tiene que vestirse, caminar, hablar diferente para ser luz y ejemplo para sus demás hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Denle palmas, hermanos, que Dios quiere manifestar su gloria. Aleluya. Gloria a Dios. También vamos a mirar otro desprecio del joven David. Lo vamos a mirar que también el mismo rey Saúl lo despreció, lo tomó como despreciado, le dijo, eres un muchacho, tú no, en pocas palabras le dijo, no sirve. Entonces, pero lo vamos a ir conforme a la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo vamos a mirar en el 17:33, hermanos, que también fue un joven, el rey también despreció a David. Bendito sea el nombre de Jesús. 17:33 dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ahí nos damos cuenta, amados hermanos, de que también fue despreciado por el rey. Le dijo que era un muchacho, de que el otro pues sí era verdad, pero como les digo, adelante vamos a mirar el poder de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. El poder de Dios en el joven David, porque tenía el corazón conforme a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Ahí miramos, amados hermanos, que fue despreciado también por el rey Saúl. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Hermano joven, como le dije, si usted es despreciado, no se preocupe, siga adelante, busque de Dios. Dice la palabra en primera, como le digo, de Timoteo 4:12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amado joven, eso es lo que usted tiene que ser. Con ayuda de Dios.
porque usted es un escogido de Dios. Aleluya. Y Dios lo va a usar de una manera poderosa. Aleluya. Si usted confía en Dios y le pide a Dios que le ponga el corazón de carne, un corazón obediente, un corazón lleno del poder de Dios y de su amor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús, amados hermanos. También nos recomienda al joven, amados hermanos, a los jóvenes. Todos sabemos, amados hermanos, dice la palabra en Filipenses 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted joven se siente en esa situación de tal vez de desprecio, todo lo podemos con Cristo. Amén. Todo lo podemos con Cristo. ¿Cuántos lo creen? Dele palmas si lo cree. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Ahora vamos a mirar el poder de David cuando el Señor lo empieza a usar y cómo él confía en el poder de Dios. Aleluya. David confía en Dios y afrenta al gigante. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Lo miramos en 1 Samuel 17:37. Ahí miramos cuando ya David ya toma, como le digo, la responsabilidad y lo que él confió en Dios Sí, Señor. y le creó a Dios y miró su poder. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, 17:37 dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Gloria a Dios. Ahí miramos, amados hermanos, que ya David confía en Dios y se decide y toma la decisión y la fe en enfrentar al gigante. El gigante pues era Goliat. En ese tiempo estaban peleando y pues los filisteos pues tenían lo estaban, como digamos, desestimando al pueblo, como le digo, de Israel. Lo tenían menospreciado y tenían miedo y todo lo que usted le puede añadir a su conocimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ahí David toma esa confianza y esa fe, que él sabía lo que Dios había hecho con él cuando él cuidaba las ovejas. Él desde joven, él se le acercaba a un león, se le acercaba a un oso, él lo despedazaba. Entonces él creó en Dios y confió en Dios, que lo que él había hecho ya se iba a manifestar con aquel filisteo. Es verdad que el filisteo pues estaba bien preparado, tenía todo sus implementos, pero la fe y el poder del Espíritu Santo es el que puede todas las cosas. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado Dios. David intentó ponerse las vestiduras del rey. Lo intentó, como le quiero decir, lo esforzaron a que él se pusiera las vestiduras para pelear, las vestiduras que se necesitaban para pelear. Entonces él intentó ponérselas, pero él no estaba preparado para eso. Entonces vamos a leer en la palabra de Dios donde lo dice, lo que yo le estoy explicando. Lo vamos a hacer en 1 Samuel 17:39. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre, a su nombre. Alábale, hermano, alábale que él vive. Dele palma, dele palma. Que el Espíritu Santo está aquí en este lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Ahí es lo que estábamos hablando, amados hermanos. David intentó ponerse su implemento para ir a pelear,
porque era un gigante que estaba ahí, como digamos, nosotros dijimos, no sé, atoreándolo, buscándolo, estaba ahí. Entonces él pues decidió, se puso lo que Saúl le decía, pero él no quiso, él se las quitó. Él no necesitaba de eso. Él sabía que el poder de Dios era en la fe, que tenía, que lo iba a vencer. Y así como él creó, así sucedió. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces David vence al filisteo, amados hermanos. ¿Cuántos lo creen? Él lo venció. Aleluya. Bendito Dios. Lo vamos a leer en el libro de 1 Samuel 17. Vamos a leer varios versículos para que nos demos cuenta de la batalla, de todo el proceso, las palabras que se dijeron entre ambos. Entonces lo vamos a hacer 17 del 41 al 50 para que entendamos. Aleluya, gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. 17 del 41 al 50. Aleluya. Dice la palabra: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio a prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito Dios, qué lindo es Dios, amados hermanos. Usted se da cuenta en esta lectura, es muy linda, muy preciosa, donde nos damos a cuenta del poder de Dios y cómo David confió y lo enfrentó, no se temorizó por lo que le decía, lo tenía frente a frente, lo enfrentó como enfrentó a los animales. Las palabras que le dijo el filisteo, él se las repitió, pero él iba en el nombre de Jehová. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito Dios. Ahí miramos, amados hermanos, que Dios se manifestó en aquel joven. Un joven que tenía, como le digo, el corazón de Dios. Ese es el joven, amados hermanos, que se refiere este tema. El joven con el corazón de Dios. Vamos a descubrir algo, amados hermanos, también con la ayuda de Dios,
que en este caso también, pues como hombres que estamos en esta tierra, también cometemos errores o pecado. O error y pecado, pues es lo mismo. Aleluya. Entonces, también como Saúl cometió errores, también David cometió errores. Pero hay una diferencia, amados hermanos, entre ellos. David y Saúl pues cometieron errores. La diferencia es que Saúl no se corrigió o no se arrepintió. Las dos cosas le vamos a poner ahí a Señor Saúl. Gloria a Dios. Aleluya. David buscó la comunión con Dios, porque también David cometió error. Lo vamos a mirar conforme a la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. El error de David, amados hermanos, pues son errores de muerte. Así que tenemos que seguir el consejo de la palabra para tener que ahorita que estamos con vida podemos arrepentirnos. Amén. Gloria a Dios. El error o pecado de David fue el adulterio, amados hermanos. Todos lo sabemos, o sea que, como le digo aquí, pues estamos aprendiendo cada día, cada uno de nosotros, todos sabemos. Pero no, a veces, en cierta ocasión, no solo basta saber, o no solo basta darse cuenta. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. No con su ayuda, con la ayuda de nosotros mismos. Dice su palabra que sin Él nada podemos hacer. Así que todos nosotros, usted y yo, somos vencedores porque uno murió por nosotros. Ese es Jesucristo. Él murió y con la sangre de Jesús, es que usted y yo podemos decir que somos salvos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces vamos a mirar, amados hermanos, 2 de Samuel 11, del 2 al 5. Aleluya, gloria a Dios. 2 de Samuel 11, del 2 al 5. Ahí vamos a mirar el pecado del adulterio de David. Aleluya. 11, del 2 al 5. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Ahí nos damos cuenta, amados hermanos, el pecado de David. David pecó, cometió el error de quedarse en casa. Estaban en la batalla, estaban peleando todos. Él tomó la decisión de quedarse en casa. Así que, amado joven, no se quede en casa. Vengamos aquí a la casa del Señor, a adorar y a bendecir el nombre del Señor, para que estemos cubiertos siempre del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Porque él decidió quedarse, amados hermanos, en casa. Cayó en una obsesidad, se puede decir. Los jóvenes, cuando están de ociosos, andan en lugares que no deben andar o estar. Bendito Dios. Esto es así, amados hermanos, pero es la palabra. Así que, amado joven,
tomemos este consejo de no tener entrar en el sistema de tener esos ojos ociosos. ¿En qué lo vamos a poner en general, amados hermanos? Amén. Porque estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos que Cristo viene por un pueblo apartado de este mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, un consejo sano para los jóvenes, que no estén de ociosos o no vayan a lugares que no les conviene. Se dan cuenta ahí a través de la palabra, nos damos cuenta cómo estuvo esa mujer. Estaba bañándose, dice. Así que cuidadito con las piscinas, parques, playas. Yo no le digo que es pecado, pero no le conviene, hermano joven. Así que hay cosas, dijo el apóstol Pablo, que todo lo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Así que si usted, hermano joven, quiere volar con Cristo, dejemos las playitas, dejemos todas las cosas donde uno va. Ya sabemos a lo que vamos a ver. Mire lo que le pasó a David. Se quedó en casa, miró con sus ojos, la codició, la deseó y así pasa. Con cada uno de nosotros, también los grandes, tengamos cuidado. ¿Dónde llevamos a nuestros hijos? Si queremos que nuestros hijos sean salvos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque, amados hermanos, los ojos dependen mucho. Lo dice en Mateo capítulo 6, versículo 22. Que si el ojo es luz, nuestro cuerpo está en luz. Así que, amado joven, tratemos, luchemos, pidámosle a Dios y al Espíritu Santo que sea poniendo en nuestra vista lo que a Él le conviene. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque, amados hermanos y amados hermanos jóvenes, en este caso de David, lo que David hizo no le agradó a Dios. Bendito Dios. Lo vamos a mirar a través de la palabra. No le agradó a Dios. Lo vamos a ver en 2 de Samuel del 11:27. Vamos a leer para que nos demos cuenta conforme a la palabra que lo que hizo David, tomó la divinidad, se quedó, y cuánto usted le puede poner o agregar. Alabado sea el nombre de Jesús. 11:27, aleluya, bendito Dios. Dice la palabra, ¿ya lo tiene, amados hermanos? Dice el 11:27, y pasando el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahí lo dice la palabra, amados hermanos. Que después, pues porque ahí es una, si usted lee, como le digo, todos estos versículos, se da cuenta, como le digo, que David, después que se dio cuenta que la había embarazado, hasta decidió poner al esposo de él enfrente de la batalla para que lo mataran. Ya aquí lo dice que él esperó que pasara el tiempo de luto. No sé cuánto sería el tiempo de luto, pero que ahí dice la palabra que decidió que pasara el luto y después la mandó a llamar y la tomó como esposa. Aparentemente todo estaba bien, pero si usted lee el final del versículo, dice la palabra, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Siempre Dios está en todo lugar, hermano. Y Dios conoce los corazones. Si somos o no somos, o si somos hipócritas o lo que sea, le puede agregar una lista muy grande, muy grande. Porque, como le digo, el Espíritu de Dios lo sabe todo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, cuando eso sucedió, amados hermanos,
Dios no soporta cualquier pecado, ¿no? No soporta cualquier pecado. Y que nosotros lo queramos aparentar, o no queramos, o pensamos que no se sabe. Bendito Dios. Entonces, cuando esto sucedió, amados hermanos, apareció por ahí, o Dios envió una persona, un profeta, Así es. al profeta Natán. Él le tocó, fue el enviado de Dios para ir a descubrir aquel secreto que se tenía el rey David. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Para seguir en esto vamos a mirar en 2 de Samuel 12:1, pero lo vamos a ir un poco rápido, hermanos, porque no se lo puede escribir todo, pero ahí usted lo puede leer y darse cuenta del trabajo que le correspondió al profeta Natán para ir a descubrir lo que Dios le mandaba que descubriera. Sí, amén. Porque aparente que todo estaba bien, David la mandó a traer y todo estaba tranquilo. Entonces, en el capítulo 12, del 1 en adelante los habla, amados hermanos. Y lo vamos a leer, tenemos, pienso, un poquito de tiempo. Gloria a Dios. Dios es grande y es maravilloso, amor. Dios no llegó de un solo. Dios le relató como una historia. Aleluya, sí. Dios le relató como una parábola Amén. para ver hasta dónde llegaba él. Sí, Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces dice la palabra: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con él sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Amados hermanos, pero me espera un poquito ahí, aleluya. Aleluya. El 5 y el 6 lo vamos a leer de un ratito. Ahí, amados hermanos, el profeta Natán le está hablando a David, como contándole una historia de un hombre pobre y un hombre rico, y de que tenía ovejas y que no usó la oveja del pobre. Le llegó así, para sorprenderlo. Aleluya. Y aquí está la sorpresa de él, Sí. en el capítulo 5, que dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Ahí está. Amén. Mire lo que le dijo. El mismo David le está diciendo, porque eran unas leyes allá que se cumplían de esa forma y así tenían que hacerse. Aleluya. Entonces él trató de aplicar Ajá. las leyes o la ordenanza o el mandato con aquel Aleluya, siervo, sí. supuestamente era un siervo pobre. Entonces siempre a veces a los pobres les pega todo. Ajá. Aleluya. Aleluya. Entonces aquí vino ya la palabra del profeta, y dijo, y le dice David, todavía le sigue diciendo, imagínense las condenas que le estaba dando David al muchacho, gloria a Dios. Y debe pagar, dice, la cordera con 4 tantos, dice, porque hizo tal caso y no tuvo misericordia. Imagínense, ahí estaba él aplicando toda su ley.
supuestamente. A su nombre. Gloria a Dios. Mire lo que ya le toca a él, que ahí ya pues ya le tocó, pero gracias a Dios que él se arrepintió. Gloria a Dios. Dice la palabra el 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Ahí está lo que estamos hablando, amados hermanos. Ahí miramos, nos damos cuenta que David, pues, le puso los cargos y todas las leyes aplicó porque era un rey. Pero el problema es que los cargos al final, pues, eran para él. Y ahí lo sigue diciendo, amados hermanos, si usted lee, como le digo, lo sigue diciendo, como le digo la palabra, de que, pues, entonces dijo Natán, dice a David: tú eres aquel hombre. Ahí le dijo: tú eres el hombre, porque él fue que le quitó la mujer a Urías, que Urías era un soldado de él, y era la única que tenía. Y cuando él le describe de lo que él tenía, la cantidad, él tenía bastantes mujeres, era rey, él era todo. Y aquel pobre, como le digo, siervo, solo tenía una, y él la tomó por esposa. Y eso fue lo que le causó, como le digo, el pecado, y ese es el pecado que se le acudió o hizo el rey David. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, la diferencia, amados hermanos, es que en esta situación, pues, David reconoció el pecado. David se arrepintió. Y así que cualquier hermano joven, si anda en caminos que a Dios no le agradan, arreglemos cada uno, hermano, arreglemos nuestras vidas, arrepintámonos de corazón y no lo volvamos a hacer, porque si los arrepentimos y lo volvemos a hacer, estamos mal. Si Dios viene, Cristo viene, lo quedamos. Y es lamentable el caso que tengamos mucho tiempo de haber estado congregándolos, de tener un cargo en la iglesia o de tener lo que en la obra de Dios, y lo quedemos. Bendito Dios. Entonces, en este caso, pues David, amados hermanos, se arrepintió, y entonces lo vamos a mirar en el Salmo 51. Vamos a leer Salmo 51 del 10 y el 11. A su nombre sea la gloria. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ahí nos damos cuenta, amados hermanos, que ya él empieza a tomar, como le digo, arrepentimiento. Ya él empieza a entregarse. Si usted lee todo el 51, es una oración que David hizo humillándose ante los pies del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Alabado sea el nombre de Jesús. Leemos el 10 y el 11. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahí miramos, amados hermanos, que usted lee todo el versículo, se habla de la humillación que tuvo el rey David, o el joven David, o el joven con el corazón de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Él se arrepintió y él ahí ya está clamando misericordia. Él le dice al Dios vivo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que tenemos que pedir nosotros, y cada joven también tiene que pedir eso, amados hermanos. Necesitamos que Dios ponga corazones limpios y que ponga un espíritu recto dentro de nosotros ante la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Miramos también en el mismo Salmo, amado hermano, el 4, como dice. Ahí él reconoce, él ahí describe su corazón en las manos de Dios. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos
justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahí miramos cuando él se describe con todo su corazón. Ahí le dice, solo en ti yo he pecado. Y he hecho lo malo, le dice, delante de tus ojos. Cada uno sabemos, amados hermanos, cada uno sabemos lo que es malo, lo que no es malo, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Busquemos de Dios de corazón, esperemos a Dios, velemos por nuestras vidas, velemos por nuestros jóvenes, velemos por nuestros hijos. Es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de llorar, es tiempo de pedir misericordia por todos nuestros hijos. Bendito Dios para siempre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a mirar, le voy a dar, como le digo, como 3 puntos bases de lo que era el rey David conforme al corazón de Dios. 1. David obedeció al llamado de Dios. Ese fue ya un punto de vista, como le digo, de que él obedeció al llamado de Dios. Yo lo pongo como punto número 1 para que el Señor manifestara toda su gloria y tuviera misericordia de él. Gloria a Dios. Como punto número 2 dice, siempre dependió de Dios. Miramos, como le digo, en todo lo que hemos leído, él dependió de Dios para tanto como para los desprecios, tanto para la guerra, tanto también para pedir misericordia. Alabado sea el nombre de Jesús. Punto número 3, miramos, se humilló a Dios cuando pecó. Eso hizo el rey David. Era un rey, amados hermanos. Era un rey. Y se humilló. Entonces, mirémonos nosotros.